Agradecemos que nos acompañen y participen en nuestra última mesa el día de hoy. Antes de iniciar, quisiera compartirles que voy a estar mandándoles por mensaje cuando les queden 5 minutos y tres, y al final uno. Pero en caso de que, pues entiendo que la modalidad no se les permita, voy a levantar la mano, entonces para que eso les dé como ciertas nociones. Ahora, muy bien. Pues. De nuevo, muchas gracias a quienes nos acompañan a esta última mesa, que está bajo el título de Tecnología y Deshumanización, Tensiones en la Medicina Contemporánea. Quienes nos acompañan son la doctora Marcia Villanueva, la doctora Karen González y la doctora Fernanda de Blas. En ese orden vamos a estar desarrollando la mesa. Entonces, en un momento, pues voy a introducir la primera semblanza de la doctora Villanueva. Es médica cirujana del Grupo de Excelencia Académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y ganadora del Premio al Servicio Social, doctor Gustavo Vaz Prada, 2008. Cuenta con un máster en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco y una maestría en Filosofía de la Ciencia con mención honorífica de la UNAM, ambas de 2013. Se tituló del doctorado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM con mención honorífica, defendiendo una tesis sobre la construcción social de las identidades y la deshumanización de la medicina en 2019. Fue beneficiaria del programa de becas y postdoctorales de la UNAM. No sé si escuchan la música, una disculpa. De la UNAM con el proyecto de investigación Entidad Médica y Masculinidades, en búsqueda de una medicina feminista, bajo la asesoría del doctor Roberto Castro, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinaria, septiembre de 2021 a agosto de 2022. En septiembre de 2022 se incorporó al Instituto de Investigaciones Filosóficas como investigadora asociada C de tiempo completo. En los últimos años ha dedicado a estudiar la construcción socionarrativa de la entidad profesional de les Medics, combinando teorías filosóficas, epistemología feminista y trabajo de campo con herramientas de investigación cualitativa. Con esta línea de investigación ha buscado sentar las bases para poder pensar y construir una medicina feminista, teniendo como punto de arranque la conformación de una entidad médica no alineada a la masculinidad tóxica, es decir, aquella fundada en la fuerza, la agresividad y la anestesia emocional. A lo largo de esta trayectoria multidisciplinaria ha publicado diversos artículos y capítulos del libro, junto con un libro de su autoría y otros más como coautora. Asimismo, ha presentado cerca de 30 ponencias en simposios y congresos en México, Chile, España y Estados Unidos. Ahora, sin más, el nombre de su ponencia ¿Es culpa de la tecnología? Una mirada a la deshumanización de la relación médico-paciente en el área de la medicina tecnocientífica. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también a Víctor. Les agradezco mucho la invitación. Les dije desde que me invitaron que, este, pues que más bien yo había trabajado mucho el tema de la deshumanización y lo que podía dar era, pues una perspectiva general de lo que he trabajado yo en los últimos años. Entonces, quienes ya me han oído quizás no van a escuchar algo completamente nuevo, pero, sí quería enmarcar mi propuesta de cómo entiendo yo la deshumanización de la medicina, pues en este contexto de la tecnología, que es lo que reúne esta mesa y esta jornada, ¿no? Entonces, sin más, voy a empezar. ¿Pueden ver ya mi presentación? Sí, perfecto. Sí. Bueno, pues entonces el título de mi ponencia es este que les decía, el de es culpa de la tecnología, porque justo la idea que quiero transmitir el día de hoy en esta charla es que la deshumanización no es culpa de la tecnología, ¿no? O sea, que la tecnología no es eso a lo que podemos responsabilizar por las prácticas deshumanizadas, sino que quiero mostrar que la medicina científica siempre ha tenido este tipo de prácticas deshumanizadas, aunque no hubiera el desarrollo tecnológico, y que si vamos a pensar en los efectos de la tecnología, pues quizás esta no es la mejor aproximación, que yo creo que pues es una tesis que desafía un poco lo que se ha venido diciendo. Entonces, me parece interesante cómo abrir esa polémica acá. Entonces, para empezar, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? Quiero abarcar como tres temas, ¿no? Una, ¿a qué me refiero con esto de medicina tecnocientífica? Dos, justo esto que les estaba mencionando, que sí había deshumanización antes de esta medicina tecnocientífica, o sea, durante la medicina científica moderna. Y tres, dar una explicación alternativa de la deshumanización que no tiene que ver, este,
con la tecnología o que no se le puede responsabilizar por completo el desarrollo tecnológico en la medicina. Entonces, empecemos por eso de qué es la medicina tecnocientífica. Bueno, durante 2000 años en la medicina dominó el paradigma de la teoría de los humores, que viene desde Hipócrates y después la recuperó Galeno y fue toda la medicina que se aplicó durante el medievo. Y a este paradigma que tuvo, pues sí, como una posición hegemónica en la medicina por 2000 años, se sustituyó por la medicina que conocemos hoy en día en la revolución científica, ¿no? Cuando viene la revolución científica, aparece esta medicina moderna de base científica que está relacionada con los métodos de investigación empíricos que ya conocemos y justo con el desarrollo de la tecnología que viene después con la revolución industrial. Entonces, a la medicina que me voy a referir es a la medicina que empieza precisamente en este momento histórico. Pero esta medicina moderna científica no es del todo la medicina que tenemos hoy en día. Esta es sus orígenes, pero la medicina que tenemos hoy en día es lo que nombro la medicina tecnocientífica. Durante esta medicina científica hubo ya, como les decía, mucho desarrollo tecnológico. Estoy hablando hasta mediados del siglo XX más o menos. Ujú. Hubo mucho desarrollo tecnológico. En 1819 se desarrolló el estetoscopio, en 1846 aparecieron los primeros anestésicos, en 1850 el oftalmoscopio para examinar los ojos, en 1867 el termómetro para tomar la temperatura corporal, 1895 los rayos X que permitieron empezar a estudiar el cuerpo humano desde otra perspectiva, 1896 el esfingomanómetro que sirve para tomar la presión este, arterial. En 1900 los laboratorios clínicos, 1906 el electrocardiograma, en el 44 la penicilina con todos sus avances y la revolución que esto supuso en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Entonces, como vemos, esta tecnología empieza desde el siglo XIX y no es una cosa tan reciente de nuestra época. Pero nada de esto es la medicina tecnocientífica a la que me quiero referir. La medicina tecnocientífica tiene que ver con un fenómeno que Javier Echeverría, el filósofo español, llamó revolución tecnocientífica y que surgió a mediados del siglo pasado justo con el proyecto Manhattan y el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? Y lo que Javier Echeverría dice de la revolución tecnocientífica es que supuso un cambio profundo en cómo se hace la ciencia. Antes, quizás estaba Newton sentado y le cayó una manzana en la cabeza y entonces individualmente se preguntó qué es esto y pudo desarrollar las leyes universales de la física y pareció un trabajo como bastante autónomo y desinteresado, parecía, digo, pero parecía un trabajo muchísimo más autónomo. Y a partir de mediados del siglo XX, lo que propone Javier Echeverría es que ya no solamente se trata de investigar por este como amor al conocimiento, sino que ya tiene un impulso muy ligado con que esta investigación tiene que producir desarrollos tecnológicos, o sea, innovaciones que sirvan ya sea al mercado, a empresas particulares, a la sociedad o a los militares. Y el primer megaproyecto, entonces ya no son proyectos individuales de investigación, sino que son megaproyectos de investigación. Y el primero que se ubica de este tipo es justo el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Esto supuso muchos cambios en la manera de hacer ciencia. Entonces, un ejemplo que siempre me gusta poner es comparar la genética que hizo Mendel con sus leyes de la herencia, ¿no? Que Mendel era un cura que trabajaba en un monasterio y se encargaba del huertito del monasterio y entonces en el huertito pudo combinar los chícharos verdes con los chícharos amarillos y ver cuántos, que si combinaba estas plantas y se reproducían, cuántos chícharos verdes producía la siguiente generación y cuántos chícharos amarillos la siguiente. Y entonces así pudo desarrollar sus leyes de la herencia sobre los cromosomas dominantes y los cromosomas recesivos. Pero hoy en día nadie podría hacer genética ni desarrollar leyes universales de la herencia con su huertito en un monasterio, sino que ya necesitamos una inversión de capital, o sea, alguien que ponga un financiamiento súper pesado para poder hacer
investigación genética, que entonces se requieren las centrifugadoras para poder extraer el ADN de las células y meterlos a la centrifugadora. Y después ese ADN con unas micropipetas chiquitititas que también se desarrollan en una industria muy particular, poderlas inyectar a los PCR para hacer simplemente las primeras pruebas de COVID, ¿no? Para ver si ese era el virus del que estábamos hablando y se comparaban los materiales genéticos. Entonces, si se dan cuenta, la investigación genética ya se hace de manera muy distinta. Y esta nueva tecnociencia, a diferencia de la ciencia anterior, se hace en comunidad y, como les decía, requiere muchísima inversión económica. Muchas veces esas inversiones económicas ya no dependen tanto del Estado como de sectores privados. Y entonces, de esta manera, el conocimiento científico, dice el filósofo Javier Echeverría, ha dejado de tener objetivos propios y se ha vuelto un instrumento de otros campos, ya sean objetivos militares o de empresas particulares, etcétera. Y esto ha producido o ha devenido en una pérdida de la autonomía científica. O sea, las y los científicos ya no pueden decidir tan libremente su agenda, sino que más bien para quien trabajan es el tipo de investigación que tienen que hacer. Y esto ha venido de la mano con todo un proceso de privatización del conocimiento, ¿no? Simplemente piensen, para tener acceso al conocimiento científico, pues muchas veces tenemos que pagar por los artículos científicos para poderlos leer. Nuestra universidad, la UNAM, gasta una muy buena parte de su presupuesto anual en pagarle a las revistas y a las bases de datos para que todos y todas nosotras tengamos acceso a esos artículos a través de la red de la UNAM. Y también este conocimiento se ha privatizado no solamente en las publicaciones, sino también a través de las patentes, ¿no? Y quién innovó esta patente y entonces quién tiene como los derechos de autor y de crédito económicos al respecto. Y todo este surgimiento de esta tecnociencia, pues ha ocurrido, como les decía, al mismo tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que produjo muchísima desconfianza hacia el conocimiento científico y también hacia el desarrollo de la tecnología, o sea, una tecnofobia. ¿Y cuál ha sido el desarrollo de la medicina en esta era tecnocientífica que ubica Javier Echeverría? Pues empecemos quizás un poco antes del proyecto Manhattan, pero en 1944 en México con la fundación del IMSS. O sea, eso quiere decir que se fundó un sistema público de atención médica que suponía que los médicos, las y los doctoras, sobre todo los doctores, porque en aquella época, en el 44, eran sobre todo hombres, ya no eran estos doctores que podían poner un consultorio en su casa o hacer visitas domiciliarias, sino que se empezó a institucionalizar la medicina y si querías una consulta tenías que ir a este instituto público, ¿no? Y esto vino de la mano con el desarrollo de otras tecnologías como la tomografía o la resonancia magnética, que entonces antes el médico, antes de esta época tecnocientífica, podía muy fácilmente ir y revisarte en tu casa y con signos clínicos hacer un diagnóstico, pero hoy en día muchas veces necesita del apoyo de todas estas herramientas diagnósticas tecnológicas como la tomografía y la resonancia, y no es que pueda tener en su casa el tomógrafo para hacerte la tomografía, sino que este médico tiene que estar ligado a una institución hospitalaria, ya sea el IMSS o un Ángeles o un hospital privado de otro tipo, donde tengan toda esta estructura tecnológica para poderte dar el diagnóstico y la atención de esta medicina tecnocientífica. Y también se empiezan a desarrollar muchas tecnologías que tienen que ver con los tratamientos quirúrgicos, ¿no? En los 80 es cuando se empezó a popularizar más el uso de la paroscopía, que son las cirugías a través de cámaras, ¿no? Estas que te dicen, nada más le voy a hacer tres pequeñas incisiones en el abdomen y con camaritas lo voy a operar. Pues esas técnicas y hasta el Da Vinci, que es justo esta imagen que utilizaba de tecnología al inicio de mi presentación, que se inventa en el 2000 y a partir de entonces ha tenido cada vez más usos, ¿no? Y otros desarrollos importantes de esta medicina tecnocientífica tienen que ver con el papel que han ganado las farmacéuticas, por ejemplo, Pfizer, que sus acciones a nivel mundial crecieron muchísimo y se volvió una industria muchísimo más rica y poderosa económicamente en el 98 después de la invención del Viagra, que supuso una cantidad de ventas a nivel mundial impresionante.
que subieron muchísimo la cotización de la farmacéutica en la bolsa, ¿no? Y también el surgimiento de muchos hospitales privados y la privatización de la medicina, como por ejemplo la fundación del Grupo Ángeles, que ya sabemos que hoy en día tienen 20.000 hospitales diferentes en nuestro país, ¿no? Entonces, si vemos estas tecnologías que se han desarrollado en esta época, difieren mucho de las que habíamos visto que se habían dado durante el siglo XIX y esto ha provocado muchísimos cambios en la medicina, lo que les decía, ¿no? Este cambio del médico que solamente clínicamente con una exploración podía hacer un diagnóstico a la necesidad de tener como toda esta infraestructura hospitalaria. Schreiber es esta estudiosa académica brasileña que justo analiza como toda la transición del sistema de salud brasileño justo en este periodo en donde se tecnifica tanto la medicina y además se basa en estas instituciones y hace todo un análisis de cómo eso ha afectado los vínculos de confianza y la autonomía en la práctica de la medicina en este libro de 2019 que estoy citando aquí. Y ella es la que menciona estos cambios, ¿no? Que se pasa de la medicina liberal a esta medicina tecnológica y todo esto va acompañado de un aumento en la especialización y en los costos de atención y los médicos pierden autonomía porque a final de cuentas se acaban volviendo en empleados, ya sea empleados del IMSS, del ISSSTE o de hospitales como el Ángeles que te dicen necesitas cumplir con tantas cuotas de cirugía para permanecer dentro del grupo y este tipo de cosas. Entonces su quehacer queda subordinado. Y a la par de esto, todas estas industrias como las farmacéuticas principalmente, han motivado todo un proceso de medicalización, o sea, de convertir en enfermedades cosas que antes no se consideraban enfermedades. De muchísima patologización y de venta de remedios a estas nuevas enfermedades. Y el hecho de que se haya convertido esta medicina tan tecnológica, pues evidentemente abre una brecha entre pacientes de diferentes clases sociales, ¿no? Abre la brecha de inequidad entre pacientes y hay, como dice Schreiber, una elitización en el acceso a la medicina tecnológica. Y por supuesto que todo esto afecta la relación médico-paciente, ¿no? También de manera paralela el paciente está más informado en esta era de tecnología, ¿no? Tiene Google, ahora tiene ChatGPT, tiene todas estas herramientas que entonces le habilitan a las y los pacientes para poder contestar e impugnar y cuestionar a la autoridad médica. Y como les decía, los médicos son menos autónomos. Entonces, todo esto afecta la relación médico-paciente. Pero eso significa que sea culpa de esta tecnología o de esta tecnociencia que haya deshumanización en la medicina. Y lo que yo quiero decir es que no es la culpa. La medicina siempre fue deshumana. O sea, también esta idea de la deshumanización de la medicina nos hace romantizarla como si en algún momento antes hubiera sido superhumana y ahora con todos estos desarrollos tecnológicos, híjole, qué lástima, se nos echó a perder la medicina y se deshumanizó. Pero en realidad desde su fundación, esta medicina ha servido para naturalizar la diferencia de género y para naturalizar las diferencias raciales y justificar las opresiones sociales de este tipo. Y les voy a dar dos ejemplos muy rápido. Este es el caso de Sarah Baartman, una mujer que llegó a Europa a través del sistema colonial y que fue ampliamente estudiada por Georges Cuvier, que era el presidente de la Asociación Médica en París, que un día enfrente de un grupo de otros médicos dijo, jamás hemos visto una cabeza humana más parecida a la de un mono, ¿no? Londa Sheinberg también ha dado cuenta de cómo el estudio de los esqueletos humanos en el siglo XVIII permitió establecer una jerarquía sexual y racial entre las personas dependiendo del tamaño de su cráneo y de su pelvis, por supuesto dando mucho mayor jerarquía a los hombres blancos y en menor jerarquía a las mujeres negras. Y este es el caso de J. Marion Sims, que es el padre de la ginecología, que
Así se consideraba el gran padre de la ginecología. Este cuadro lo hizo Robert Tom y pertenece a una colección que se llama Los grandes momentos de la medicina, pero en realidad este señor erigió su fama experimentando técnicas quirúrgicas con esclavas negras del sur de Estados Unidos. Y su estatua estuvo hasta 2018 en Central Park, hasta que hubo una manifestación masiva de mujeres, de mujeres negras en Estados Unidos diciendo, es que cómo es posible que tengan esta estatua de este hombre que victimizó y experimentó con todas estas mujeres negras en su momento, y a partir de sus descubrimientos y desarrollos quirúrgicos fue que se le considera el padre de la cirugía. Entonces, como vemos, la medicina nunca fue humana. Este libro de Joanna Burke explica cómo el concepto de humano en realidad desde el siglo XVIII siempre estuvo reservado solamente para los hombres blancos heterosexuales, ¿no? Y que todos los demás grupos sociales se consideraban subhumanos o menos que humanos. Las mujeres, los niños, los no europeos y todos los demás grupos subalternos. Entonces, la medicina nunca fue humana y no tiene que ver con la tecnología. Ahora, ¿cómo explico Ah, yo? disculpa, doctora, una disculpa, Sí. quedan 3 minutos. Sí, ahora, ¿cómo explico yo la deshumanización? Voy rapidísimo, voy a hacer un resumen de 10 años de investigación. Tengo muchísima experiencia con datos empíricos que no voy a detallar aquí, pero es más o menos para que vean toda la evidencia empírica. Y me ha interesado ver cómo es que se construye la identidad social de los médicos y de los pacientes hoy en día en México. Y a los médicos se les suele identificar como superhéroes capaces de abatir la muerte. Tanto es así que durante la pandemia en nuestra universidad se estuvo difundiendo esta imagen, ¿no? Todos los superhéroes haciéndoles reverencia a los médicos, como si los médicos fueran más que humanos, superiores a humanos porque salvan vidas, ¿no? Y eso ha permitido entender la deshumanización como este acercamiento. Miren esta imagen simbólica, que el médico acercándose al paciente. ¿Qué más nos recuerda, no? Pues nada más y nada menos que las de la Capilla Sixtina, de Dios acercándose a los meros mortales, ¿no? Pero resulta que la imagen que hay de los pacientes en la medicina no es de meros humanos, sino más bien es de subhumanos, como representan estos dos memes, porque he hecho muchísima investigación en línea. No me puedo detener en eso ahorita por el tiempo, pero fíjense en la ortografía de este meme, ¿no? Como hay como una separación muy grande entre este superhumano y estos pacientes que no entienden nada, que es lo que nos están representando estas dos imágenes, que tienen mucho menor cultura que nosotros y que además hay que disciplinarlos de manera violenta para que hagan lo que uno quiere, porque hay esta diferenciación que tiene que ver con esta idea de las parejas simbólicas que desarrolla Estela Serret, que dice que hay una definición central, que es una categoría central, en este caso la del médico como superhumano, y para que se pueda sostener esta categoría central del médico superhumano, quien queda fuera de este grupo, como decía un cirujano que entrevisté, ¿no? Trazamos una línea entre los médicos y cualquiera que esté atrás de la línea, que son diferentes a nosotros, son mortales. Y entonces esa línea se traza, pero con muchísima distancia, porque cuanto más subhumano se pinte el paciente, menos amenaza esa identidad suprahumana de los médicos. Entonces, en conclusión, yo lo he entendido más bien como una relación de poder que se da en el encuentro clínico, que tiene que ver con cómo históricamente se han construido la identidad de los médicos y de los pacientes. Y lo que propongo, voy a leer esto y ya con esto terminé, Fernando, para no comerme tiempo, es que lo que yo propongo es entender la deshumanización de la medicina como un fenómeno relacional en la que la identidad de los médicos y de los pacientes se construyen socialmente a partir de narrativas no humanas, narrativas suprahumanas para los médicos y subhumanas para los pacientes, que están fundadas en esa lógica patriarcal racista de la ciencia moderna y que conforman una pareja simbólica. En el binomio médico-paciente, la identidad de los médicos, que denominó galenidad, está representada por narrativas suprahumanas y es la categoría central masculinizada, porque este ser superhéroe tiene mucho que ver con ser hombre, ¿no? Con la manera como está construida la masculinidad. Mientras que el ser paciente es esta categoría límite que está fuera de esa línea que se trata y está trazada, está conformada por narrativas subhumanas muy feminizadas. Entonces también vemos que hay una lógica de género en esta dupla y podré profundizar más sobre eso en la sesión de preguntas y respuestas, pero sobre todo quería mostrar aquí que
Pues no es culpa de la tecnología, ¿no? La medicina científica siempre tuvo una lógica deshumanizante, una lógica de trazar jerarquías sociales por raza, por género, y que eso lo vemos hasta el día de hoy, echando mano de unas tecnologías muy diferentes y bajo condiciones laborales muy diferentes de médicos y pacientes, pero no es algo que vaya a surgir o vaya a empeorar ahora con la inteligencia artificial, sino que es una herencia histórica y hay que verla así y pensar que la tecnología puede servir tanto para mejorar ese binomio como para seguir dentro de esa misma lógica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por supuesto, está muy interesante su línea de investigación, cómo pues nos ayuda a revelar cómo no es el contexto científico-tecnológico, sino más bien es uno cultural y cómo se va formando las percepciones desde como nociones incluso paternalistas, ¿no? Muchas gracias por su participación. Ahora, muy bien, nos vamos a ver con la siguiente ponente, la doctora Karen González Fernández, licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana y maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y secretaria editorial de Tópicos, revista de filosofía. Investigadora responsable del seminario LEIA, que significa Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial, asociado a la Universidad Panamericana. Actualmente también es corresponsable con José Martín Castro, manzano del proyecto Ética de la IA y Bienes Comunes. Sus líneas de investigación están en la filosofía de la lógica, la enseñanza de la lógica y la filosofía de la inteligencia artificial. En particular, ha estudiado el tema de la heurística en filosofía, psicología cognitiva y computación, así como sus aplicaciones en la enseñanza. En los últimos años se ha dedicado también a la ética de la inteligencia artificial, los procesos de toma de decisiones en redes sociales y civilidad en redes sociales y ética de la edición científica. Sin más, el título de su ponencia del día de hoy es Pensamiento crítico y ética de la inteligencia artificial en los sistemas de salud. Por favor, doctora. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los que están ahora. Muchas gracias por la invitación a esta sesión. Se ve que está muy interesante. No he podido entrar a mucho, pero las veré después porque de verdad, eh, pues se ve que los temas que están tratando pues son muy, muy importantes y está muy, muy bien que haya este tipo de foros y espero que lo sigan haciendo cada vez más. Y bueno, pues un poquito ya entrando en materia de lo que me va a tocar a mí decir. Pues yo quise preparar esto, ¿no? Uniendo un poquito algunas líneas que yo he trabajado mucho, pues cuestiones de lógica, de pensamiento crítico, y actualmente cuestiones de ética de la inteligencia artificial, ¿no? Como ya mencionaron en el seminario que ya llevamos un buen tiempo desarrollando, mucho más antes de que empezó la nueva ola del hype de la inteligencia artificial en la que vivimos ahora, pues ya teníamos como mucho tiempo pensando en realmente qué significa hacer inteligencia artificial, cómo está insertándose en nuestra sociedad, etcétera. Y entonces, pues en este caso, quiero pues presentar una propuesta que obviamente está también en desarrollo, aplicado todo esto a cuestiones en los sistemas de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito en la introducción, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial parecen haber llegado para quedarse. Eh, Hay que tener mucho cuidado con todas las afirmaciones que se hagan sobre la tecnología, como muy grandes, porque muy posiblemente son falsas. Y no sabemos realmente si estas herramientas de IA que tenemos ahora, pues sí se quedarán o no, pero parece por el momento que sí, ¿no? Y bueno, bien que mal, pues están usando ya de muchos contextos, de muchas maneras, y pues también por eso hay que hacer estas reflexiones de qué estamos haciendo con ellas ahora mismo. Y bueno, justamente se espera que el área de la salud pues sea una de estas áreas en donde puedan llegar a ser más exitosas estas herramientas, ¿no? Pero como comentaban con el tema general de estas sesiones, implicará eso como alguna deshumanización, ¿no? Hablar de deshumanizar de por sí el ya deshumanizado contexto de salud que tenemos, como acabamos de ver por la ponencia anterior. Entonces, bueno, pues yo creo que en parte sí hay que ser muy críticos y muy cuidadosos con estas herramientas de inteligencia artificial para que no generemos problemas mayores que los que ya tenemos
y pues para que enfrentemos de la mejor manera posible los problemas que estas herramientas seguro ya traerán, están trayendo, y ya veremos por qué, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer en esta plática es presentar algunos de los principales usos que se hacen de la inteligencia artificial en salud, de acuerdo a una investigación que realizaron Murley y Floridi, que son pues dos filósofos que llevan muchos años dedicados a estos temas y que además la han hecho, o sea, en 2020 publicaron un artículo, en 2024 como que sacaron la versión remasterizada. Y pues bueno, ellos saben cómo se están empezando ya a implementar todas estas herramientas en el sistema de salud. Presentaré algunos de los principales problemas éticos que esto trae, pues para proponer que entonces, ¿no? Si todo esto se quiere empezar a implementar como parece que se quiere en todos lados, pues sería importante por lo menos tener un poco, generar, dar un poco de capacitación en argumentación y pensamiento crítico para enfrentar los retos que va a traer esta inteligencia artificial en el uso en salud, ¿no? Y bueno, voy a decir que entiendo entonces por capacitación en argumentación y pensamiento crítico. Entonces, bueno, pues la primera parte, ¿no? La ética de la inteligencia artificial en sistemas de salud, una revisión panorámica, así se llama más o menos el artículo en la traducción. Y bueno, pues lo que nos comentan Jessica Murley y Luciano Floridi es que la inteligencia artificial actualmente se está usando en el área de salud, sobre todo en cuestiones como las siguientes, ¿no? Diagnosticar enfermedades, predecir riesgos, desarrollar tratamientos personalizados, monitorear pacientes y automatizar procesos de triage, ¿no? Y bueno, si no se está usando en esto, pues es son algunas de las principales cosas en las que se piensa que puede ser más útil recurrir a estas herramientas, ¿no? Sin embargo, pues estos usos de la inteligencia artificial para estas cosas tienen algunos riesgos que están muy estudiados y que son muy claros si uno conoce cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial, pero que justo eso es parte de lo que siempre hace falta, como conocer bien cómo funcionan, ¿no? Es un poco a donde yo también quiero ir con esta plática, es a decir, primero, pues que hay que em, conocer de la mejor manera posible las herramientas de inteligencia artificial al alcance de cada quien, porque pues no, tal vez los administrativos o los médicos así, pues no se van a poner a estudiar ingeniería, pero sí que conozcan los funcionamientos clave de las inteligencias artificiales, los riesgos que producen, para que puedan evaluar mejor si conviene o no conviene usar estas herramientas en sus áreas, o de qué manera tendrían que usarlas, ¿no? Entonces, para eso, pues es muy importante ver estos riesgos, ¿no? Entonces, entre los principales riesgos que presentan estos autores, tenemos, por un lado, problemáticas epistémicas, que ellos dividen en tres grandes grupos, ¿no? Que la evidencia que dan estas herramientas es evidencia no conclusiva, los resultados algorítmicos son probabilísticos y no son infalibles, ¿no? Y no necesariamente podrán trazar la existencia de relaciones causales, que esto pues es muy importante porque es, pues normalmente en medicina algo muy importante es que queremos llegar a la causalidad y hay que tener presente que muchas veces estas herramientas no van a llegar a causalidad, ¿no? Se quedan mucho en el nivel de correlación. Em, Otro problema es este que llaman evidencia inescrutable, que es que los destinatarios de decisiones algorítmicas muchas veces no pueden seguir de manera completa la manera en que se entrenaron los datos o se probó el algoritmo, o saber cuáles fueron los datos usados para tomar una decisión específica, ¿no? Em, entonces va a haber momentos de los procesos que van a ser oscuros para quienes tengan que usar los resultados de estas herramientas y pues hay que saber manejar eso, esa oscuridad, ¿no? Que además, pues hay muchos niveles en el que se da esta oscuridad, ¿no? O sea, uno de los problemas epistémicos sobre la inteligencia artificial más estudiado es precisamente el de la opacidad epistémica, que tiene que ver con que independientemente del área en la que se esté aplicando las herramientas de IA, siempre va a haber un momento en el que ya, cuando estas herramientas trabajan por sí solas,
nadie va a poder seguir, ningún humano puede seguir lo que están haciendo, se convierten en cajas negras, ¿no? Entonces es el famoso problema de la opacidad o el problema de las cajas negras, así se le llama. Tiene un poco que ver con esto, pero como vemos, pues podría haber muchos niveles distintos en donde se den procesos oscuros, digamos, ¿no? Y pues un tercer problema es el de evidencia equivocada, que los resultados algorítmicos serán tan neutrales como sean los datos utilizados en los que están basados, ¿no? Y bueno, pues esta forma de decirlo no lo muestra tan claramente, pero lo que esto significa, pues es que seguramente los resultados que nos den van a estar sesgados, porque casi ningún dato podríamos decir que es neutro, ¿no? En realidad, tanto los humanos como las herramientas de inteligencia artificial estamos sesgados de muchas diversas maneras y pues entonces va a haber muchos problemas con estos sesgos, ¿no? Entonces, esas son cuestiones pues, que hay que tener en cuenta, que son inevitables que sucedan al usar estas herramientas de inteligencia artificial y que habrá que atacar. Después está otro grupo de problemas que pues son problemáticas normativas, que estos ya tienen que ver más con cuestiones éticas y que pueden ser cuestiones como estas, ¿no? Resultados injustos, en los que puede haber más de un efecto positivo o negativo en un grupo de personas, o efectos transformadores, le llaman, actividades algorítmicas que reconceptualizan la realidad de maneras inesperadas, ¿no? O sea, si como se trabajan con muchísimos datos, ¿no? A un nivel gigante, pues también los resultados que se pueden esperar de eso, a lo mejor no van a cubrir las necesidades o lo que realmente se requiere ya en cuestiones muy específicas. Entonces puede ser que se terminen aplicando políticas públicas o políticas generadas por los resultados de los datos que terminen siendo injustas para algunos usuarios específicos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con cómo se usan los datos y luego cómo se procesan y qué resulta y luego qué vamos a hacer con esos resultados, pues entre otras cosas para no generar problemas como estos, ¿no? Y también hay problemas con respecto al seguimiento o a la trazabilidad, ¿no? El daño causado por la actividad algorítmica es difícil de rastrear, detectar el daño y la causa. Y es difícil identificar quién debe ser considerado responsable por el daño causado, ¿no? Entonces, pues algo que también se ha estudiado mucho en general con los sistemas de inteligencia artificial es que tienden a diluir la responsabilidad, ¿no? Hay muchas personas involucradas en todo el proceso y ya no se sabe, pues, a quién habría que atribuirle la responsabilidad cuando algo sale mal, o si a todos o a una parte, o si es un problema más de una sección o de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos son problemas que habría que tener en cuenta cada vez que se trate de utilizar herramientas de inteligencia artificial aplicadas a cuestiones de la salud, ¿no? Y a su vez, dentro de cómo funcionan normalmente, digamos, los ecosistemas grandes de salud, eh, pues cada una de estas problemáticas, piensan los autores, que debe analizarse en 6 niveles de abstracción. Y ellos hablan de estos 6 niveles, ¿no? De manera individual, interpersonal, grupal, institucional, sectorial y social, ¿no? O sea, cada vez que hay algo que tiene que ver con un problema de salud, bueno, pues está la persona que tiene directamente el problema, la relación de esa persona con las personas que están a su alrededor, normalmente pues relaciones muy directas, familiares, ¿no? Los médicos directos que van a tratar a estas personas, y entonces ese sería como el nivel interpersonal. Luego un nivel un poco más amplio, que ya sería el nivel grupal, digamos, en donde pues juegan más personas que determinan algún tipo de grupo, posiblemente pues sea toda la familia, o sea, ¿no? Directamente la familia, el médico que directamente está tratando a la persona, pero pues también sabemos que todo esto se da muchas veces en contextos institucionales, y aquí es donde pues, empieza a ser todavía más complicado, ¿no? El asunto, porque pues hay que ver si esta atención a la salud pues está dentro de una institución grande, como pudieran ser aquí en México el IMSS o el ISSSTE o alguna otra. eh, y luego pues todo eso a su vez se agrupa en niveles sectoriales, ¿no? O sea, todavía como más grandes.
Y bueno, pues también como ahora sí que la escala más amplia de todas, pues sería la social, ¿no? Lo que afecta como a toda la sociedad. Entonces, pues vean cómo los problemas, ¿no? Se van multiplicando también. Y bueno, pues es muy importante en casos de inteligencia artificial tener en cuenta todo esto porque son herramientas de alguna manera ya muy sofisticadas y muy complejas que obviamente se tienen que manejar pues en los niveles más altos, ¿no? Cómo se van a insertar en la sociedad y pues ahí eso causa también muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno. Les recomiendo mucho el artículo, si pueden, ahí luego vayan a leerlo. Estos autores proponen, fíjense, ¿no? Para cada uno de estos proponen aterrizar estos problemas epistémicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, ¿cuáles serían ejemplos de los problemas epistémicos en estos niveles, ¿no? A nivel individual, pues podríamos tener malos diagnósticos o falta de diagnósticos. A nivel interpersonal, podría haber falta de confianza en las relaciones de los proveedores de la salud y las pacientes o despersonalización del cuidado, ¿no? Aquí están estas cuestiones que decíamos de la deshumanización posible, ¿no? También ya, desde aquí lo vamos viendo. A nivel grupal, malos diagnósticos o falta de los mismos, pero a una escala mayor, ¿no? Algunos grupos son más afectados que otros. Entonces ya saben que cada cierto tiempo, ¿no? Nos llegan datos así grandes como los latinoamericanos tienen más probabilidades de tener diabetes, ¿no? O cosas por el estilo. Pero pues para que esos datos realmente sean válidos, tendrían que estar hechos con estudios científicos bien hechos, y ahí es donde hay un margen importante de error, ¿no? Que además se piensa que pues no estaba funcionando, o sea, si solo nos apoyamos en las herramientas de inteligencia artificial para dar cosas como estas, pues sí podríamos afectar mucho a ciertos grupos si hay esta combinación con los sesgos que generan estas herramientas, ¿no? A nivel institucional, pues podría haber desperdicio de fondos o recursos que no se han dirigido a áreas de gran necesidad. A nivel sectorial, puede haber un exceso de datos generales compartidos entre entidades públicas y privadas, ¿no? Un problema muy grave, pues, es el de la privacidad de los datos y cómo sabemos qué deberíamos compartir, qué no deberíamos compartir, cómo se decide en grande, ¿no? Eso va a ser también es un gran problema. Y a nivel social, pues todo esto se puede traducir en una provisión pobre de servicios de salud pública y pues en un empeoramiento de los resultados de salud en toda la sociedad, ¿no? En lugar de mejorar, pues podría resultar peor, ¿no? Em, Ahora, los problemas normativos, pues son cuestiones como estas, ¿no? De manera individual puede haber vigilancia y debilitamiento de la autonomía, la integridad de uno mismo, ¿no? Estos sistemas de inteligencia artificial tienden a ser muy invasivos y generan como sistemas de vigilancia que son pues muy fuertes y que sin que uno incluso se dé cuenta, como que van minando la confianza en uno mismo, ¿no? Uno piensa que ya no puede vivir sin el aparatito que le está tomando la presión todo el tiempo, por ejemplo, o cosas así, a unos extremos, que en realidad no es culpa como de alguien que lo diga así, pero pues por cómo se empiezan a insertar en la sociedad, es muy común que pasen cosas así, ¿no? A nivel interpersonal, pues puede haber descalificación de los proveedores de salud, exceso de confianza en las herramientas de la IA, debilitamiento de prácticas establecidas y redefinición de roles, ¿no? Y aquí pues empieza a haber problemas serios de cuando ya se quieren implementar estas herramientas dentro de un sistema, pues muchas veces se dice que lo que se busca hacer con ellas es sustituir procesos que puedan automatizarse o encontrar procesos que puedan automatizarse o ampliar resultados, ¿no? Que queremos tener. Pero ¿cómo se decide qué procesos habría que sustituir o qué procesos queremos ampliar? Pues se vuelve una cuestión que habría que discutir de manera importante en muchos niveles y que no está claro que esto se haga adecuadamente, ¿no? Eh, bueno, a nivel grupal, pues también se pueden crear perfiles y puede haber discriminación hacia ciertos grupos vistos como menos saludables o de alto riesgo, ¿no? A nivel institucional, transformación en la manera en la que se da el cuidado e imposición de valores específicos a una escala importante de redefinición del buen cuidado. Sectorial, aislar el desarrollo de nuevas herramientas dentro del sector privado y pues a nivel general, inequidades en los resultados, ¿no? Em,
Y luego, Una pues disculpa, tenemos... doctora. Una disculpa. Le Claro. quedan 5 minutos. Sí, gracias. Bueno, a nivel de problemas de seguimiento, pues pueden pasar cosas como estas, ¿no? A nivel individual, los malos usuarios, entre comillas, podrían ser considerados culpables de sus propios problemas de salud. A nivel interpersonal, ellos lo ponen acá en el nivel institucional, falta de claridad sobre la responsabilidad, otra vez. Em, este es como lo más importante aquí. A nivel grupal, pues algunos grupos se consideran como más irresponsables que otros, y a nivel social, pues es como en grande si la sociedad va a decidir que estas herramientas se usen o no para este tipo de problemas, ¿no? Pero pues muchas veces muchos grupos de la sociedad no tienen acceso a decidir nada de esto, ¿no? Y entonces, pues aquí un poco el tema era que si ustedes se fijan, muchos de los problemas que se están presentando no es que sean problemas nuevos, sino que son problemas que se magnifican por las herramientas y que justamente la lógica y la teoría de la argumentación que hemos desarrollado desde mucho tiempo atrás, pues podría ayudarnos a enfrentar, a darnos herramientas para enfrentar estos problemas, ¿no? Entonces, problemas de sesgos, problemas de correlación versus causalidad, problemas de opacidad, pues hay muchas personas que han trabajado esto desde la filosofía de la ciencia. Em, para enfrentar problemas normativos, pues también hay que hacer todo este asunto de discutir cómo insertar las herramientas de la IA en los sistemas de salud y para los problemas de seguimiento, pues cómo atribuimos responsabilidades, quién tiene que tomar las decisiones clave. Y por eso, ¿no? La propuesta principal que yo digo que podríamos, por la que podríamos empezar, habría que afinarla mucho más, pues en principio yo diría que entender pensamiento crítico en este caso tendría que ver con cosas como estas, ¿no? Conocer qué son y cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial de la manera más clara y adecuada posible, porque aquí hay un montón de problemas siempre de vaguedad del término y como de que se piensa que es una cosa cuando no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que trabajar interdisciplinariamente, esto es muy importante, para elegir qué procesos se podrán automatizar y qué procesos no, qué procesos requieren verificación, qué tipo de verificación. Y entonces en este caso, pues es súper importante que obviamente que haya médicos y que haya ingenieros y yo creo pues que haya filósofos, ¿no? Se tiene que capacitar adecuadamente a las personas involucradas, no solo en temas de IA, sino también en propuestas de argumentación y en las principales problemáticas éticas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en salud. Y esta capacitación en argumentación debe incluir estrategias para dialogar en los múltiples niveles que vimos, ¿no? O sea, desde el individual hasta el social, y pues como en todas las interrelaciones que se dan. Es muy complejo, pero creo que muchas de las herramientas que se han pensado desde estas áreas podrían ayudar para pues trabajar en esto y tomar mejores decisiones sobre si se debería o no se debería usar herramientas de inteligencia artificial en el sistema de salud, ¿no? Y pues entonces, simplemente decir, ¿no? En realidad es muy difícil determinar pues cuáles son los problemas generales y específicos en cada área que van a surgir por la inteligencia artificial. Tenemos el problema de que son herramientas que salen y que cambian con mucha rapidez y que además se quieren implementar muy rápidamente. Y el llamado es a que hay que hacerlo con mucho cuidado. Y por eso, pues tener presentes todos estos problemas, por lo menos nos puede ayudar a ir teniendo granitos de arena para que a la larga se puedan generar normativas y políticas que en realidad sí contribuyan a evitar los riesgos que tienen estos desarrollos computacionales, ¿no? Y pues eso sería mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Fue una ponencia muy interesante también. Por supuesto, la inteligencia artificial parece que va de larga, entonces plantearnos más bien los límites y condiciones para que sea una buena inserción es muy importante. Muchísimas gracias. Ahora, para finalizar la mesa de hoy, lo realizaremos con la doctora Fernanda de Blas López, licenciada en fisioterapia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en fisioterapia neurológica. Es maestra y doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México también, en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, ontológicas y de la salud, campo disciplinario en bioética, jefa del Departamento de Gestión Académica del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina UNAM,
profesora de asignatura de licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina, UNAM, profesora de asignatura perdón, me confundí, de las materias de bioética y asertividad en la práctica profesional de la fisioterapia, profesora de asignatura también de la licenciatura en ciencias de la nutrición humana de la materia de ética profesional. Cuenta con publicaciones en libros, artículos y capítulos de libros con temáticas en ética y bioética. Ha participado como ponente en simposios y congresos nacionales e internacionales con las mismas temáticas. Sin más, el título de su ponencia es Entre la técnica y el cuidado, resistencias a la deshumanización en la medicina contemporánea. Por favor, doctora. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto, pues primero agradecerles la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, creo que fue una buena localización de mi plática, porque al final creo que varios de los temas que plantearon las doctoras Villanueva y González, pues van a ayudarme como a dar un poquito más de contexto en lo que voy a decir. Y bueno, justamente mi ponencia es titulada Entre la técnica y el cuidado, resistencias a la deshumanización en la medicina contemporánea. Y bueno, me interesaba mucho plantearlo, ¿no? En esta mesa que habla acerca de las tensiones, ¿no? Que va a generar la tecnología en la medicina, porque justamente creo que es en esta idea de que hay una tensión, de que se genera una tensión en donde se juega mucho de lo que hoy está en disputa en la práctica médica, en la salud pública, ¿no? Pero también en la relación que dentro de las instituciones biomédicas tenemos con los cuerpos, con la enfermedad y con la técnica, ¿no? Que es a lo que nos vamos a referir ahora. Y me parece que vivimos en un momento paradójico en las instituciones biomédicas actuales, ya que jamás habíamos tenido tantos recursos tecnológicos, ¿no? Para que los podamos usar los profesionales de la salud, es decir, tanto poder para intervenir, para diagnosticar, para predecir enfermedades, ¿no? Con todo este boom acerca de la medicina genética, la medicina genómica, y al mismo tiempo pareciera que nunca habíamos estado en un momento en donde se sintiera como esta sensación de distancia, de despersonalización, de frialdad, o al menos es el momento en el que lo hemos planteado, ¿no? En la actualidad. Entonces, me gustaría iniciar con esta idea sencilla acerca de que la tecnología no deshumaniza por sí misma. Ya lo decía la doctora Villanueva, ¿no? Lo que deshumaniza es, en cierto modo, cómo la comprendemos y la utilizamos, ¿no? De qué modo esta tecnología va a privilegiar la eficiencia, la productividad, ¿no? El control por encima de cosas o de características que deberían de estar en nuestras profesiones médicas, como es la escucha, la presencia, el cuidado, ¿no? Entonces, la relevancia de tocar estos temas es que estamos en este contexto en el que los desarrollos tecnocientíficos, particularmente en este ámbito biomédico, van a reconfigurar, ¿no? A entender de una manera distinta la forma en la que nosotros llevamos a cabo las prácticas clínicas, pero también de manera epistémica, es decir, cómo concebimos el cuerpo, cómo concebimos la salud, la enfermedad, ¿no? Entonces, mi propósito en esta intervención va a ser reflexionar acerca de cómo esta racionalidad técnica, que ya lo hemos visto en las dos sesiones anteriores, o en las dos ponencias anteriores, que no es neutral, ¿no? Va a transformar el sentido que nosotros tenemos acerca del cuidado médico y cómo frente a ello van a emerger otras formas de resistencia. Yo les voy a hablar de la que yo he estado estudiando, pero que buscan, ¿no? Reubicar esta dimensión humana y ética en la práctica médica. Entonces, básicamente voy a tocar tres ejes: el de la tecnología como mediación constitutiva de la práctica médica. En un segundo momento hablaré de la tensión entre el cuerpo biológico y el cuerpo vivido. Y al último hablaré de una posibilidad o una resistencia en cuanto a plantear la ética del cuidado tecnológicamente situada, ¿no? Entonces, en primer lugar, me voy a dar un momento para plantear a la tecnología como mediación y no como instrumento. ¿Esto qué quiere decir? Que es conveniente en estos momentos superar la idea de que la tecnología es un mero instrumento neutral, ¿no? Ya lo hemos escuchado con las doctoras Villanueva y González, ¿no?
idea de que este conocimiento es neutral, realmente ya sabemos que no es así, ¿no? Y se ha insistido en que estas tecnologías, más que instrumentos neutrales, son una forma, ¿no? de mediación que configura nuestra percepción del mundo y de nuestras relaciones con los otros, ¿no? Lo vemos con el uso de los celulares, ¿no? Con el uso de instrumentos que hacen que nosotros tengamos este medio, ¿no? Para convivir o para relacionarnos con otros. Entonces, no son simple extensiones de nuestra mano, de lo que vemos, de lo que percibimos, sino que son estructuras de sentido que delimitan lo visible, lo pensable y lo posible, ¿no? En este sentido, en la medicina contemporánea, estas mediaciones tecnológicas pues se han vuelto omnipresentes, ¿no? Ya lo decía la doctora Karen, están en todos lados, ¿no? Desde imágenes diagnósticas, algoritmos de inteligencia artificial que nos ayudan con diagnóstico y con datos, ¿no? Acerca de las enfermedades, ¿no? Datos epidemiológicos. En la práctica médica se va a organizar en torno a estos dispositivos que reconfiguran el encuentro clínico, ¿no? Entonces es en este proceso en donde el cuerpo del paciente se va a traducir en flujo de datos, en indicadores, en registros virtuales. Esto va a desplazar la experiencia vivida a favor de la objetividad del signo, ¿no? Entonces, este problema, ¿no? surge cuando esta mediación técnica sustituye la mirada, ¿no? de los profesionales de la salud, cuando el cuerpo del otro se convierte nada más en un conjunto de datos, de signos clínicos, de parámetros que deben de ser corregidos. Entonces, aquí la enfermedad se vuelve una desviación estadística más que una experiencia humana, ¿no? Lo hablaba bastante profundo la doctora Villanueva, ¿no? Esto tiene que ver con la forma en la que se ha desarrollado la medicina científica. Me gustó mucho la exposición que ella hace. Ella siempre tiene esta postura bastante específica, ¿no? Acerca de cómo la historia nos ha llevado hasta lo que tenemos ahora. Y bueno, para dar otra idea, otra postura acerca de esto, Javier Moscoso, en su libro Antropología del Dolor, habla de cómo esta medicina contemporánea, ¿no? pasó de la historicidad del paciente, es decir, previo a todos los instrumentos tecnológicos que tenemos ahora, ¿no? La doctora Villanueva decía desde el uso del estetoscopio, ¿no? Este, antes, lo que el instrumento, digámoslo así, que el médico tenía para reconocer las enfermedades de los pacientes era por medio de la experiencia de los pacientes, ¿no? Se tenía que preguntar acerca de lo que el paciente sentía, de lo que el paciente estaba viviendo. Y entonces dice Moscoso que pasamos de la historia a la geografía, es decir, buscamos ahora por medio de estos instrumentos datos, buscamos una radiografía en donde veamos qué es lo que está mal, ¿no? Entonces le quitamos la voz al paciente para dársela a todos estos instrumentos, ¿no? Entonces este desplazamiento da lugar a lo que Foucault denominó la mirada clínica, es decir, una forma de saber que construye al enfermo como objeto de conocimiento y que al hacerlo va a inaugurar la economía del silencio, ¿no? Le quitamos la voz al paciente y entonces ya lo que habla es el cuerpo, ¿no? En este discurso que aparte es traducido porque lo llevamos al lenguaje médico que muy probablemente el paciente no reconozca, ¿no? Es interpretado y finalmente subsumido por este lenguaje técnico de la medicina. Desde esta perspectiva, entonces, la deshumanización no debe entenderse como un exceso accidental de tecnología, ¿no? Ya lo platicábamos, sino como el resultado de una epistemología de la objetivización. Esta va a privilegiar la eficiencia y el control sobre la experiencia y la vulnerabilidad, ¿no? Y que ya lo vimos, este no es propio de la tecnología como la conocemos ahora, como la inteligencia artificial, sino propio de la tecnología entendida desde el principio, ¿no? Es aquí donde aparece lo que podríamos llamar esta paradoja de la medicina moderna, de que cuanto más se sabe del cuerpo biológico, menos se parece saber, parece que se sabe sobre el cuerpo vivido, ¿no? Entonces, hablando de esta idea entre cuerpo vivido y cuerpo biológico, paso al segundo eje, en donde
planteo que esta epistemología técnica produce, ¿no? Esta escisión entre la comprensión del cuerpo. Por un lado, vamos a tener a este cuerpo biológico que es observable, que es medible, que es intervenible, y por el otro vamos a tener un cuerpo que siente, que padece, que significa, ¿no? Un cuerpo vivido. Esta idea la retomo del fenomenólogo Merleau-Ponty, que advierte, ¿no? Que el cuerpo no es un objeto en el mundo, sino la condición misma de nuestra apertura al mundo, ¿no? Sin embargo, pues dentro de la medicina tecnificada se tiende a reducir ese cuerpo vivido solamente a un cuerpo biológico que se cuantifica, ¿no? Que se observa y se cuantifica, se diagnostica, es decir, se le pone una etiqueta y se le trata para tratar de regresarlo a la normalidad. En este proceso, pues el paciente se convierte en objeto de conocimiento más que en un sujeto de experiencia, ¿no? Esta reducción va a tener consecuencias éticas y políticas bastante fuertes o bastante profundas, ¿no? Y Foucault decía, ¿no? Que la medicalización moderna no solo diagnostica y cura, sino que también administra la vida, ¿no? Lo que nosotros ahora conocemos como biopolítica, porque define los límites de lo normal y lo patológico, ¿no? Lo que les decía, lo que no es... em, lo que si lo medimos, lo observamos, no entra dentro de la normalidad, pues entonces es lo patológico y entonces debemos de revertirlo para que vuelva a esa normalidad. En este sentido, la deshumanización opera como un efecto estructural del dispositivo médico y no solo como un problema de actitud o de sensibilidad, ¿no? Entonces tiene consecuencias más graves y que van más allá de eso, ¿no? Lo hablaba la doctora Karen González, cómo hay niveles en los cuales esto va a tener repercusiones. No obstante, ¿no? En el reverso de esta racionalidad técnica van a surgir resistencias, ¿no? La práctica narrativa, por ejemplo, en medicina, ¿no? La búsqueda de la narración, de la voz del paciente, los enfoques de salud colectiva, por ejemplo, la bioética crítica, lo que proponen es recuperar el testimonio y el relato, ¿no? Del paciente, para reconocer cómo este proceso de vulnerabilidad o de fragilidad acrecentada, pues son formas legítimas de conocimiento, ¿no? En ellas el cuerpo no es solo el objeto de la intervención médica, sino un sujeto de experiencia que va a interpelar éticamente el saber científico, ¿no? Entonces, esto va a tener también consecuencias éticas, ya que no solamente podemos o no reconocer al cuerpo como objeto de registro o de gestión, sino como un espacio de sentido, ¿no? De experiencia humana, pero también social. Entonces, en este punto, yo planteo una pregunta, ¿no? ¿Rehumanizar la medicina entonces significa rechazar la técnica? Y a mí me parece que no, ¿no? Rechazar la técnica sería tan absurdo como negar que la historia misma de la medicina, ¿no? Ya lo decía la doctora Marcia Villanueva, ha estado presente todo el tiempo y es parte, ¿no? Fundamental de lo que conocemos ahora como medicina. La cuestión más bien es cómo habitamos la técnica, cómo la utilizamos, cómo nos vinculamos con ella y desde qué ética la estamos utilizando. Entonces, frente a este diagnóstico frecuente de que la deshumanización existe porque nosotros estamos utilizando más la técnica, en realidad me parece pues una dicotomía simplista, ¿no? O sea, técnica versus humanidad. Realmente, pues no, me parece que es muchísimo más complejo, ¿no? Por ejemplo, Hans Jonas advertía que el poder técnico sobrepasa nuestras capacidades éticas, ¿no? La biotecnología, la inteligencia artificial, la automatización de estas decisiones médicas nos van a colocar frente a dilemas que no se resuelven nada más con información, sino con reflexión y como la doctora Karen González decía, haciendo una deliberación, ¿no? Al respecto. Entonces aquí me gustaría recuperar una idea que se ha planteado sobre todo en la ética del cuidado y dice que no hay cuidado sin presencia, sin reconocimiento del otro
como vulnerable o como alguien que puede sufrir, ¿no? Entonces, el reto está en que los sistemas de salud, las políticas públicas, también las tecnologías médicas, es decir, el desarrollo de todas estas tecnologías, reconozcan esta vulnerabilidad como parte constitutiva de lo humano, ¿no? Esa parte no objetivizable, ¿no? Es primordial para nosotros. Entonces, no debe de verse como un fallo que debe de ser corregido, sino como parte inherente de lo que se plantea dentro del conocimiento biomédico, ¿no? Entonces, pensar una ética del cuidado tecnológicamente situada, como lo planteo aquí, supone admitir que toda práctica médica va a estar mediada por dispositivos técnicos, pero que esta mediación no debe anular la dimensión relacional, la dimensión narrativa, la dimensión corporal de la atención, ¿no? La tecnología puede ser entonces a la vez un instrumento, ¿no? Que nos da la posibilidad también de un cuidado ampliado, ¿no? Entonces, en estos espacios institucionales, pero también administrativos, ¿no? Que están vinculados con la gestión de la salud, esta atención pues también se expresa de manera cotidiana, ¿no? El trabajo que yo he realizado, ¿no? Con pacientes con dolor y sufrimiento, pues se ve, ¿no? Como muchas veces se invisibiliza, ¿no? Se deslegitima ese padecer, esa parte subjetiva de su experiencia como enfermas y como enfermos, y lo que se plantea solamente es un registro, ¿no? De lo que le está pasando. Entonces, bueno, para ir cerrando, porque ya me quedan 5 minutitos, quisiera compartirles un poco de lo que he trabajado durante este tiempo en la maestría y el doctorado. em, y que me parece que esta idea como de humanizar otra vez la medicina, pues puede ir, ¿no? Desde el punto de devolverle la palabra, ¿no? A las pacientes y a los pacientes. El testimonio entendido como el sentido que propone, por ejemplo, Paul Ricoeur, ¿no? Es una práctica de restitución simbólica, ¿no? Transforma el sufrimiento mudo a este relato compartido, ¿no? Convierte la experiencia de la enfermedad o la violencia, ¿no? En una posibilidad de sentido. Entonces, el cuerpo enfermo no nada más va a producir datos, sino también produce relatos, ¿no? Y esos relatos, lo que Ricoeur llamaría las narrativas del sufrimiento, son parte fundamental del conocimiento médico o deberían ser parte fundamental del conocimiento médico. Desde esta perspectiva, pues el testimonio, pues serviría, ¿no? Para complementar el conocimiento médico, para complementar también la forma en la que se lleva o se desarrollan, ¿no? Estas tecnologías y que de alguna manera busque, ¿no? Superar, ¿no? Esta reducción de lo que se entiende cuando hablamos de procesos de salud de enfermedad. Entonces, escuchar el testimonio del paciente o de quienes acompañan el dolor, ¿no? No solamente del paciente, ya lo veíamos, sino también del entorno, ¿no? De los familiares, no es un gesto de empatía opcional nada más, no es como, bueno, pues a ver si me da tiempo, sino una forma de conocimiento, ¿no? Porque es en el testimonio donde el sufrimiento se va a resignificar y se va a transformar, ¿no? Esta experiencia, pues, en sentido, ¿no? Y bueno, de ahí que a mí me parece, ¿no? Que la verdadera resistencia a la deshumanización no consiste solamente en oponerse a la tecnología, sino a reinscribir la experiencia humana dentro de ella, ¿no? A mí me parece que es una de las posibles, no soluciones, pero sí procesos que deberíamos de tomar en cuenta al momento de desarrollar, pero también de incluir, ¿no? La tecnología en nuestros procesos cotidianos de atención, ¿no? Con los pacientes. Y bueno, en síntesis, la deshumanización en la medicina contemporánea no se debe leer entonces como una consecuencia inevitable de este progreso técnico, sino como un efecto más, ¿no? Ya lo habíamos visto en esta parte histórica, un efecto más de un régimen epistémico y político que privilegia la objetividad sobre la relacionalidad y el control sobre el cuidado, ¿no? Entonces, la tarea, a mí, desde mi punto de vista, la tarea que nosotros tenemos como dentro de estos espacios de reflexión, pues es la de reconfigurar, ¿no? Estos usos de la tecnología dentro o desde una ética del cuidado, del reconocimiento y, bueno, desde mi punto de vista, desde el uso del testimonio, ¿no?
Y en última instancia, pues el desafío, entonces, en este sentido, no es técnico, sino es ético y político, ¿no? La medicina del futuro no será más humana porque tenga menos tecnología, sino porque logre sostener los vínculos, ¿no? Porque logre sostener el cuidado dentro de este entramado técnico, ¿no? Desde mi perspectiva, la medicina si nosotros planteamos, ¿no? Esta visión muchísimo más enfocada, ¿no? A estos procesos de atención y de cuidado, podrá sostener esta doble vocación que siempre se ha planteado de ella, ¿no? La ciencia de la vida y al mismo tiempo la práctica del sentido, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. También muy interesante ponencia. Así, por supuesto que considero que a lo largo de la historia el cuerpo siempre ha sido definido desde posturas como dualistas o negando sus necesidades y mucho más como bien lo ilumina con el cuerpo enfermo. Entonces, relacionarnos a ellos desde el cuidado y no es sumamente fundamental. Muchísimas gracias. Abrimos el espacio para que puedan proporcionar sus preguntas o comentarios a las ponentes. Si pueden levantar la mano para que haya como cierto orden, o lo pueden escribir en los comentarios. Por favor, quien guste. Mm. Bueno, a mí me gustaría, ya aprovechando, hacerles una pregunta a mis compañeras que expusieron también. Em, que bueno, pues me parece que un poco como que sus ponencias estaban más cercanas, ¿no? En cuanto como a la visión general. Pero a mí me gustaría saber qué piensan ustedes de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la medicina. O sea, si creen que de verdad solo contribuye más a esta deshumanización y a esta problemática general que han planteado, o si pensarían que podría haber un uso adecuado de estas herramientas en este sector de la salud. Me gustaría conocer su opinión general al respecto. Pues no sé si quieras contestar tú, Fernanda, o me adelanté en abrir yo el micrófono. Sí, sí, Pero yo sí. creo que justo Fernanda y yo estábamos de acuerdo en esta idea de que la tecnología, o sea, que el uso de la tecnología en sí misma no va a resolver los problemas de deshumanización de la medicina. Entonces, son herramientas contemporáneas que pueden utilizarse de diferentes maneras y que dependiendo del uso que tengan, es la evaluación que vamos a poder hacer. Yo en particular me opongo a dar como una opinión general sobre el uso de todas las inteligencias artificiales en la medicina, pues porque en principio, esas opiniones como tan generales y universalistas me parece que tienden a estar equivocadas, sino que tendríamos que ver cada caso particular, ¿no? ¿Qué inteligencia artificial, qué hace? Y yo creo que eso va muy de la mano justo con lo que tú estabas diciendo, Karen, porque decía, hay que evaluar qué está diciendo, qué sesgo se incorpora, porque ningún dato es neutral, entonces probablemente la inteligencia artificial tampoco lo sea. Entonces tendríamos que evaluar cada caso particular de, o sea, no cada uso particular, sino cada herramienta en particular, con qué objetivo se produjo, quién la está financiando, cuáles son los fines que hay detrás, cómo se va a aplicar, no sé, ¿no? Tendríamos que hacernos como todas estas preguntas que tienen que ver con los cuidados que decía Fernanda y que también tienen que ver con lo que dice esta bioeticista feminista que también cité yo, pero más sobre su trabajo sobre la personalidad y las prácticas sociales, sobre cómo se construyen las identidades, que es Hilda Lindemann, pero ella también es una bioeticista muy importante y ella más que hablar de ética de los cuidados, de lo que habla es de la ética de las responsabilidades, ¿no? Porque mucho de esta idea de los cuidados pues sigue incorporando como muchas visiones sexistas sobre la maternidad y el rol femenino de la cuidadora y etcétera. Y ella habla más sobre las responsabilidades e invita mucho a pensarlo desde la pregunta de quién le puede hacer
qué a quién, ¿no? O sea, porque eso habla sobre la distribución social del poder. Entonces, yo más que darte una respuesta así sobre todas las inteligencias artificiales, diría, hablemos de una en particular y pensémosla. Mi invitación sería pensarla desde la ética y las responsabilidades de quién le está haciendo esta inteligencia artificial para hacerle qué a quién, ¿no? O sea, para empezar a ver cuáles son esas responsabilidades y cómo distribuye el poder socialmente y cómo todas estas cosas para poder hacer como una evaluación ética de esa herramienta. Pero bueno, ya estoy abusando del micrófono y quiero darle oportunidad también a Fernanda para contestar. Gracias. Gracias, pues sí, o sea, concuerdo con eso. Yo creo que no podemos generalizar, ¿no? En cuanto a si son buenas o malas. A mí algo que me preocupa mucho y que creo que, bueno, ya se han estado haciendo como ciertos avances al respecto, pero creo que es en lo que deberíamos empezar, ¿no? Primero, cómo se están desarrollando estas tecnologías, ¿no? Es decir, si estos ingenieros, ¿no? Estas personas que están desarrollando, que están programando estas tecnologías, estos instrumentos que se están ocupando ya, ¿no? Realmente se lo están planteando de manera no me gustaría decir neutral, pero al final, porque no va a existir una neutralidad, pero ¿qué sesgos están ahí presentes, no? O sea, ya lo hemos visto, hay instrumentos que se están ocupando ya para el diagnóstico, por ejemplo, en los cuales nos hemos dado cuenta de que tienen unos sesgos raciales impresionantes, por ejemplo, ¿no? Y entonces los empezaron a utilizar, ¿no? En ciertos institutos y se dieron cuenta de que, ay, qué raro, ¿no? Ahora hay más diagnósticos positivos para gente racializada, por ejemplo, ¿no? Pues sí, porque claramente hay un sesgo ahí presente, ¿no? Entonces, me parece que desde el desarrollo mismo de estos instrumentos deberíamos estarnos planteando si realmente lo estamos haciendo, ¿no? Desde una postura ética, ¿no? Después de eso, y creo que hicimos como muy bien este círculo de entender a las tecnologías, número uno, que no son la razón por la cual hay una deshumanización en la medicina, o sea, creo que eso también nos quedó claro, pero tampoco son la respuesta para humanizarnos, ¿no? Creo que al contrario, ¿no? Como que todo va hacia que si había deshumanización, pues con esto puede haber más deshumanización, ¿no? Entonces, me parece que también debemos de plantearnos a estas tecnologías, como yo les decía, no nada, o sea, no podemos creer que son nada más así como instrumentos que están ahí presentes y neutros y todo, ¿no? Realmente son una forma en la que nosotros nos estamos relacionando con el otro, ¿no? El uso, por ejemplo, de la telemedicina, ¿no? ¿Cómo ha impactado eso en la forma en la que nos relacionamos con los pacientes, ¿no? O sea, ya realmente, si antes era ya muy difícil que tú tocaras a un paciente, ahora muchísimo menos, porque lo estás viendo por una pantalla, ¿no? Entonces, me parece que en este sentido, creo que debemos de entenderlo con el peso, ¿no? que tienen estas tecnologías en nuestra vida diaria, pero también en la forma en la que nos relacionamos entre profesionales de la salud y pacientes, y también algo que yo sé que la doctora Marcia trabaja muchísimo en cómo nos están educando a los profesionales de la salud, ¿no? Me parece que esta tecnología como mediación está en todos lados, ¿no? En cómo nos forman, en cómo estamos tratando a los pacientes, de qué manera también estos pacientes vienen, ¿no? Con información, ¿no? También lo decíamos, son pacientes que tienen muchísima información, ¿no? Acerca de su padecimiento, de lo que creen tener, ¿no? Tienen ya los posibles diagnósticos, ya le preguntaron a ChatGPT y entonces ya tienen un diagnóstico certero según ellos. Entonces, creo que pues sí, ¿no? Concuerdo. Al final debemos de entender como todo este proceso, desde el desarrollo hasta la implementación, debemos de problematizar, ¿no? O sea, en qué momento podríamos hacer, como lo decía Karen, una crítica, ¿no? Al respecto, y que al final a mí me parece que pues es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. em,
trabajar interdisciplinariamente y transdisciplinariamente, pero a mí me parece pues esencial, ¿no? Para este tipo de situaciones y de problemáticas. Muchas gracias, doctoras. Les voy a leer las preguntas que nos han compartido por mensaje. La primera aún no especifica para quién es, pero pues siéntanse libres de responder quien guste. En la relación conocedor-paciente habrá de propiciar praxis clínicas afectiva. Y también Emanuel comentó que piensa que para lograr una vinculación humana o afectiva se debería atender primariamente la dimensión que tiene la medicina como una actividad subordinada a los esquemas de producción capitalista, la cual utiliza un discurso epistémico para posicionar a la medicina como ciencia y así justificar la discriminación por género, estatus social, etcétera. Cuando es problemático esto de lo que llamamos ciencia, entonces les pregunto, doctoras, ¿cómo sería posible acercarse a las instituciones académicas de la salud para trabajar en conjunto con sus investigadores y estudiantes para que desarrollen su capacidad crítica ante su área y su relación con otras áreas y principalmente con el paciente? Entonces, si quieren, podemos responder con el orden con el que dieron las ponencias. ¿Qué les parece? Por favor, doctora Villanueva. Sí, entonces son dos preguntas. Una es sobre praxis afectiva y la otra es que cómo nos podemos acercar a ellos para trabajar con ellos, ¿no? Este, pues bueno, yo creo que uno de los puntos como nos podemos seguir acercando a los profesionistas de la salud es justo sí hablar de deshumanización de la medicina, ¿no? O sea, porque una de las cosas en las que me presionó mucho uno de mis grandes maestros durante el doctorado, Roberto Castro, era que si la deshumanización había existido desde siempre y en realidad la medicina nunca había sido humana, que hablar de deshumanización es muy desorientador. Y yo siempre le decía, bueno, Roberto, pero para poder hablar con los profesionales de la salud, por lo menos hay que mantener un mismo lenguaje, como le dije, porque tú les hablas de hábitus médicos y ya no entienden nada, porque es otro marco conceptual y es otro. Entonces necesitamos mantener abiertos, por lo menos, ciertos puentes de comunicación y utilizar, por ejemplo, el lenguaje común en este sentido como deshumanización. Pero también es muy difícil, acercarse a hablar con los profesionistas de la salud. O sea, yo inicié, como estaban leyendo mi semblanza, yo inicié en el campo médico, ¿no? Estudié medicina y entonces durante algún tiempo tuve como mayor oportunidad de acercarme y hablar y presentar los resultados de mi investigación, que hace 12 años originalmente tenían mucho más que ver con la violencia que viven las y los estudiantes de medicina durante su proceso formativo, y entonces eso hacía que hubiera como cierta complicidad y acercamiento. Pero lo que es cierto es que desde hace unos 6 años que he insistido con mayor profundidad en darle una perspectiva de género a esto y decir, es que esas formas de violencia también tienen que ver con cómo está construida su identidad conforme a ciertas formas de masculinidad que son muy violentas, muy competitivas, muy dominantes, muy opresivas en muchos sentidos. Desde que le he metido como el twist feminista, por decirlo de alguna manera, hay muchísima más resistencia. O sea, yo sí noté que había una escucha muchísimo más activa a lo que tenía que decir antes de meterle eso. Y en cuanto empecé a hablar más seriamente de la dimensión de género que hay ahí de fondo, que yo creo que además explica muchísimo del orden de lo que sucede dentro del campo médico y las teorías médicas y de los sesgos racistas y sexistas que tienen estas tecnologías, o sea que es muy importante hablar de eso. Me pasó algo que nunca antes me había pasado una vez en una charla que di para la Universidad Autónoma de Chiapas, que dijeron, ah, esto es de feminismo, y la mitad del auditorio se paró y se fue, ¿no? Así como hay como todavía una degradación todavía muchísimo mayor y... Y pues al final de cuentas también el campo médico se protege, ¿no? Y entonces no quiere escuchar muchas de estas críticas. Y en mi experiencia se ha ido volviendo cada vez más difícil el acercamiento conforme la crítica se hace como más profunda y llega a niveles donde ameritaría hacer cambios muchísimo más radicales
incluso no nada más epistemológicos de la medicina, sino incluso con los compromisos ontológicos que tienen, ¿no? En sus teorías. Y eso es muy difícil, pero al mismo tiempo también quiero decir que si bien esta perspectiva de género me ha cerrado las puertas, eso es con un sector y es el sector más maduro, por decirlo de alguna manera, del campo médico, pero que las nuevas generaciones están haciendo un cambio importante porque justo de las últimas investigaciones que he hecho tienen que ver con eso, ¿no? O sea, cómo el Me Too y el movimiento de la cuarta ola feminista ha impactado en todas estas lógicas del campo médico y cómo los jóvenes hoy en día tienen muchísima más resistencia a replicar esas tendencias tan sexistas y racistas en la medicina, porque gracias a esta difusión a través de redes sociales, y ahí vemos un uso muy positivo en la tecnología, ¿no? Ha hecho que políticamente se posicionen de manera diferente a como era antes, que había como muchísima menos información sobre el feminismo y sobre todas estas prácticas de discriminaciones por cuestión de raza y todas estas cosas. Hoy en día hay muchísima más sensibilidad y está muchísimo más democratizado ese conocimiento y hay gente en TikTok contándoles de por qué la medicina es tan sexista y por qué la medicina es tan racista y por qué. Y entonces están mucho más familiarizados con esto y entonces tienen este, como de cierta manera, muchísima más apertura para escuchar estas cosas. Entonces yo creo que si bien este acercamiento es difícil, yo creo que tenemos que aprovechar justo el momento histórico tan particular en el que estamos, porque es un muy buen momento para poder, pues agarrar a estas generaciones más jóvenes y empezar a pensar con ellas una manera de construir una medicina distinta, porque yo creo que humanizar la medicina va a tener que ser a fuerzas un proceso feminista. O sea, vamos a tener que hacer una medicina feminista, antirracista, etcétera, para que sí acabe siendo una medicina muchísimo más humana. Y creo que la sensibilidad de las nuevas generaciones, gracias a esta cuarta ola digital, nos pone en un momento muy interesante, ¿no? Y sobre la praxis afectiva, yo creo que va también de la mano, y ya voy a decir algo muy rápido porque tampoco quiero acaparar de nuevo el micrófono, que luego hablo un montón. Pero esto de la praxis afectiva también quiero decir rápidamente esta idea de si la galenidad, o sea, si esta identidad médica es una forma de masculinidad, muchas de las cosas que replica es justo esa, pues sí, como ese rechazo de todo lo afectivo y lo emocional, ¿no? Un poco como a los niños que se les educa diciéndole no llores, que eso es de niña, a los médicos y a los estudiantes de medicina se les dice no te involucres con el paciente porque tú aquí eres el doctor, no eres la enfermera, ¿no? Entonces, desde ahí vemos todas estas jerarquías de género. Entonces, para poder romper esa praxis afectiva y poder también involucrarnos afectivamente con las y los pacientes y podernos vincular de otra manera, tenemos que desmontar todas esas ideologías de antes que hacen justo esta identidad suprahumana, supermacha, o sea, es el macho superhéroe, es el macho superhéroe con todo. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Gracias. Muy bien, bueno, creo que voy yo, ¿verdad? Entonces, em, sí, no, pues me, o sea, yo sí creo que lo estoy pensando desde un lugar muy distinto porque yo sí traigo la cabeza todo el tiempo en los temas de la inteligencia artificial, sobre todo, pero creo que por lo mismo puede ser interesante como otra visión, ¿no? De las cosas, que no, en realidad no está muy lejana en muchos sentidos de mis compañeras, porque yo también, más bien soy muy crítica con la inteligencia artificial, hay muchísimas cosas que no me gustan. Pero pues pensando en la pregunta que hacían, algo que me parece interesante, ¿no? Desde este otro lado, es que justamente el tema de las emociones es como uno de los temas límites en la parte de la inteligencia artificial. O sea, a pesar de que durante mucho tiempo se ha tratado también, pues, se ha tratado de como replicar todo, ¿no? Desde una cuestión de parecido, porque, o sea, al inicio pensaban que iban a poder hacer que las herramientas de IA pensaran o tuvieran procesos cognitivos como los humanos. Se dieron cuenta rápido que no, pero se dieron cuenta que podían hacer que parecieran como los de los humanos, ¿no? Y entonces en ese sentido ha sido muy exitoso, y muchas herramientas son exitosas por eso,
Pero el término de las emociones, a pesar de que es cierto, pues que pueden hacer robots que ya tienen expresiones faciales muy similares a las de los humanos, como que no termina de cuajar, creo, desde la perspectiva solo de la inteligencia artificial, solo funciona además en combinación con la robótica. Y sigue siendo como un tema límite, que eso me parece muy interesante en términos de que nos habla de que las emociones parecen un gran resquicio de lo humano en todas estas discusiones y en todos los planteamientos de los problemas, ¿no? O sea, como parece que no van a poder llegar tan fácil ahí con estas herramientas, ¿no? A pesar de los parecidos, que finalmente sí hay cosas parecidas, pero como que está muy claro que no es lo mismo de cómo sí se puede hablar con el chat o cosas por el estilo, ¿no? Que además ahí el tema se vuelve muy complejo e interesante, porque también es claro que por lo menos estas herramientas conversacionales sí logran transmitir como cierta emocionalidad también, ¿no? Y eso también es lo que luego hace que las personas se enganchen al usarlas y ahí pues hay un montón de temas interesantes que podríamos discutir. Em, pero estaba pensando que creo que algo que sí es un problema con estas herramientas de inteligencia artificial, pues es que sí tienden, es como muy curioso porque para el usuario directo parece que sí le están dando algo de ganancia, ¿no? Por eso hay tanta gente que ahora se está enganchando con ChatGPT y se está viendo como un problema de salud importante, pero al mismo tiempo en el esquema grandísimo de que manejan miles de datos y que todo es como a una escala gigante, pues se pierde muchísimo el contacto directo con las personas, ¿no? Que es una de las cosas que estamos viendo que en medicina es súper importante, ¿no? O sea, si yo tengo una enfermedad o yo tengo dificultades para vivir en el mundo y voy con un médico a que me ayude, pues el contacto directo sería súper importante. Y como que eso también se desconecta desde la perspectiva grande de la inteligencia artificial, ¿no? Pero hay como muchos ámbitos que se terminan mezclando de diversas maneras en cómo insertamos la tecnología en las discusiones. Y en todo caso, yo creo que lo que se podría hacer, porque nos preguntaban como institucionalmente qué se puede hacer, pues es que yo creo que por lo menos habría que tratar de mostrar la gran variedad de propuestas teóricas de diferentes tipos filosóficas que explican mucho de estas cuestiones, ¿no? O sea, como decían, la aproximación feminista o la aproximación de Foucault o alguna otra aproximación, y de alguna manera invitar a las personas que ellas también sean, pues, críticas consigo mismas y con las instituciones que ellas mismas, pues, de las que ahora van a formar parte o que están generando, ¿no? Y pues solo por poner un problema más, las instituciones de salud que tenemos en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Si vemos cómo es la formación de los médicos y todo este asunto de pues las guardias tan largas que tienen que hacer, la manera en que como que se supone que tienen que estudiar y que tienen que entrenar. A mí me parece terrible eso, ¿no? De hecho, hay muchas críticas al sistema, ya hay muchas protestas inclusive, pero también hay mucha gente que desde adentro que lo está viviendo, que valida el sistema, ¿no? Que dice, no, pues es que tiene que ser así, porque si no, no vamos a lograr resolver los problemas que tenemos, ¿no? Y que yo creo que eso, para empezar desde ahí, pues ya es muy grave. Si empieza uno a verse a sí mismo como el médico de tengo que aguantar todo esto, pues luego cómo va a llegar a tratar al paciente también, ¿no? Cómo va a ir haciendo su relación con todos los demás. Entonces, en realidad, es un problema muy serio que tiene que ver, pues, con toda la institucionalización que hemos hecho a lo largo de muchos años y que en realidad, pues, espacios como este, por ejemplo, por lo menos ayudarían a que hubiera un poquito más de difusión de otras visiones de cómo podría ser la medicina de otra manera y pues de empezar a ser críticos con lo que tenemos, ¿no? Lo más que se pueda y pues a lo mejor organizarnos mejor políticamente para empezar a proponer también cambios. Sí, en este sentido concuerdo con mis compañeras y bueno, para aportar un poquito más, bueno, en cuanto a la parte de la praxis afectiva, bueno, yo me iría un pasito antes, o sea, ya no vamos a hablar de incorporar estas cosas, que sí, para el gremio médico parecen imposibles, ¿no? O sea, esta cuestión de involucrarse emocionalmente con los pacientes, bueno, es casi, peor que un pecado, ¿no? Yo miré un pasito antes y que creo que es algo que desafortunadamente tampoco tenemos
tampoco nos forman, ¿no? Para tener una buena comunicación asertiva, ¿no? Por ejemplo, no tenemos capacidades comunicativas. A los profesionales de la salud no nos dan esas habilidades, ¿no? Dentro de nuestra formación profesional. Entonces, eh, yo creo que empezando por esa posibilidad, ¿no? El poder comunicarnos adecuadamente con nuestros pacientes, el que entendamos, ¿no? De dónde viene esa persona, ¿no? O sea, no verlo como el cuerpo, no verlo como el diabético, no verlo como el hipertenso, sino verlo como una persona que está viviendo una enfermedad. Creo que para mí sería el principio, ¿no? O sea, la base con la que podríamos iniciar, ¿no? Con estos procesos muchísimo más empáticos y que reconozcan, ¿no? La vivencia de las personas que padecen, ¿no? Eso en cuanto a la primera pregunta y en cuanto a la segunda, justamente una de las líneas de investigación que tengo es entender de qué manera estas formas, ¿no? En la que las instituciones, no solamente biomédicas, sino también la sociedad en la que vivimos, pues nos tienen en situaciones de precariedad, ¿no? Entonces esa precariedad va a venir en dos sentidos. Número uno, en que esta precariedad pues nos va a enfermar, ¿no? O sea, para nadie va a ser algo positivo el que vivamos en una precariedad laboral, en una precariedad económica, que nos hagamos 2 horas de camino de ida a mi trabajo y 2 de regreso, que no pueda tener una buena alimentación, que no me pueda ejercitar por falta de tiempo, por falta de economía, ¿no? Y entonces esa idea, ¿no? Capitalista de que todo el tiempo tengo que estar produciendo cosas, ¿no? Y esa búsqueda, ¿no? De producción al final, pues me va a enfermar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me enfermo y entonces me acerco a las instituciones biomédicas y las instituciones biomédicas me dicen, claro que sí, le voy a buscar a esto, a este cuerpo objeto, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? Lo voy a observar, lo voy a medir, lo voy a cuantificar. Y entonces sí, estás en lo patológico, entonces te pongo una etiqueta, te pongo un diagnóstico y entonces vamos a controlar eso que es lo anormal, ¿no? Lo que no debería de existir. Pero ¿cómo lo hago? Por medio de tratamientos, por medio de intervenciones que también te van a costar, ¿no? Te van a costar dinero, te van a costar tiempo, te van a costar esfuerzo. Y entonces entramos en esta lógica de lo que se conoce como el wellness, ¿no? Es tu responsabilidad estar sano, ¿no? Es tu responsabilidad que te hayas enfermado, es tu responsabilidad entonces volver a esa normalidad, ¿no? Y entonces entramos en estos discursos de no, es que pues es que no te sientes mejor porque no meditas, ¿no? Porque no te avientas este librito de autoayuda, porque no comes bien, porque no te ejercitas. Pues claro que no me voy a ejercitar, claro que no voy a estar de buenas, porque estoy en una situación en la cual hasta mis tratamientos me están costando. Entonces, se produce, ¿no? Mi línea de investigación es dolor y sufrimiento y lo veo al sufrimiento como mercancía, ¿no? Entonces termina siendo esto que dentro del sistema, pues puede también producir, hasta mi sufrimiento produce, ¿no? Hacia este sistema. Entonces, en este sentido, estoy muy de acuerdo con lo que decía la doctora Villanueva en el aspecto de la ética de la responsabilidad, ¿no? Ser muy conscientes y ser muy críticos acerca de hasta dónde llega la responsabilidad del individuo, del paciente, del profesional de la salud y hasta dónde también estamos hablando de una responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, hasta qué punto yo como profesional de la salud puedo cambiar estas situaciones, desde el punto de salud pública, estos determinantes, ¿no?
sociales que hacen que mi paciente esté viviendo la enfermedad que tiene, ¿no? Entonces, me parece que también debemos de ser muy críticos al respecto y entender que no nada más lo podemos ver en el nivel micro, ¿no? En el nivel de profesional de la salud paciente. Hay muchos otros niveles, ¿no? Que también me parece que debemos de criticar en este sentido, y creo que lo hemos hecho a lo largo de la mesa, criticar también la forma en la que se crea el conocimiento, ¿no? Que tiene muchísimo sesgo, ¿no? Y lo decía la doctora Marcia, un sesgo de género impresionante, la forma en la que nos educan, la forma en la que los pacientes llegan con nosotros, ¿no? Porque lo decía la doctora Marcia, ¿no? O sea, es una forma impresionante en la cual nosotros desvalorizamos al paciente, a su conocimiento, a la forma en la que hasta van con miedo, ¿no? O sea, lo vemos en la sociedad y es como, es que voy a ir al médico, pero es que me va a regañar, pero es que me va a decir que yo debí de haber hecho esto, y es una situación bastante complicada. Entonces, me parece que la crítica también va hacia esos niveles, ¿no? Hacia el nivel institucional, hacia el nivel del Estado, ¿no? Me parece que también deberíamos de estar planteándonos estas críticas, hacia estos niveles más macro. Y por último, también quería decir que creo que en este sentido, em, en cuanto a de qué manera, ¿no? Nos podemos acercar, bueno, ya lo decía la doctora Karen, ¿no? Implicarnos, ¿no? En la creación, en el desarrollo de políticas públicas, a mí me parece imprescindible, porque al final nosotros como academia estamos aquí criticando y reflexionando y haciendo, pero en realidad quienes están tomando decisiones, pues son otros, ¿no? Otro espacio en el que yo he visto bueno, me parece que es bastante provechoso el hecho de llevar este tipo de reflexiones, pues es en los movimientos sociales, ¿no? El hablar de esto, por ejemplo, en espacios, de colectivas feministas, ¿no? En asociaciones de pacientes, ¿no? Yo trabajo con mujeres con fibromialgia, y entonces ir a las fundaciones, ¿no? Hablar con ellas, reflexionar acerca de esto, hacerles entender que no es su responsabilidad el que estén enfermas, ¿no? Que tienen que buscar apoyo, que tienen que buscar, que desde el Estado les hagan caso. Yo creo que también es algo importantísimo, y digo, tampoco me quiero ver yo aquí muy revolucionaria, pero a ver, salir a las calles, ¿no? O sea, está perfecto que nosotros desde la academia hagamos este tipo de grupitos y todo, y hablemos y estemos entre pares, ¿no? Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con educar a esas personas que no tienen acceso a estos espacios, ¿no? Y que probablemente si tienen acceso igual no nos entenderían ni la mitad de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, me parece que también esa es una implicación bastante necesaria. Los movimientos sociales, los espacios, ¿no? En donde se puede educar en este caso a los pacientes, pero a las personas en general, ¿no? Obviamente, quienes nos podemos implicar en la docencia, ¿no? Que si estamos inmersos en esta formación de profesionales de la salud, pues que no repliquemos este tipo de sesgos que nosotros vivimos y que sabemos lo negativos que pueden ser. Y ya en áreas más específicas, el retomar, ¿no? El hecho no sé, las humanidades, las ciencias sociales, ¿no? En este tipo de espacios o de profesiones que al final están implicadas en esto, ¿no? No sé, las profesiones de la salud, pero también lo hablábamos, ¿no? Los desarrolladores de este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Realmente tienen una formación, ética. Yo creería que no. Entonces también deberíamos de estar ahí, ¿no? Y creo que ese trabajo de interdisciplina y transdisciplina, pues también debería de estar inmerso en eso, ¿no? Entonces creo que, pues eso, me parece que la forma en la que nos podemos acercar es realmente, pues, desde mi perspectiva, no pedir permiso, ¿no? Sino llegar y habitar los espacios y llevar estas reflexiones, incomodar probablemente, pero por un bien mayor, ¿no? Que creo que estas reflexiones son necesarias en la actualidad. Muchas gracias, doctoras, y también quienes nos participaron brindando sus dudas. Fue muy enriquecedor esta mesa. Por supuesto,
hay mucho que abarcar. Desgraciadamente, pues ya el tiempo ya nos está cortando, entonces queremos agradecerles por su participación, a quienes nos estuvieron acompañando todo el día, y pues esperemos que este evento sea el primero de muchos y que podamos seguir colaborando. No sé si Víctor o mi profesora Cristina quieran dar unas palabras antes de dar cierre al evento. Sí, muchas gracias, Fer. Am, Agradecerles a las ponentes y a todos los presentes eh, que nos escucharon el día de hoy y estuvieron con nosotros. Beatriz, que estuvo desde la primera hora con nosotros, ahí el doctor Carlos Alberto Vargas. Y agradecerles de nuevamente a todos los ponentes. Este primer evento estaba planeado, o más bien está planeado para ser un evento anual y estaba pensado para hacer un diálogo interdisciplinario justamente entre la filosofía y la medicina, ¿no? Que es algo que falta mucho. Por aparte, la medicina es una ciencia que está entrecruzada por muchos factores sociales, políticos, tecnológicos, científicos, son problemas a los cuales se les puede sacar bastante de qué hablar, como decía la Fernanda de Blas, que muchos de ellos incomodan, que muchos de ellos tocan fibras muy sensibles, pero es nuestro deber empezar a difundir. Entonces, esto estaba pensado justamente como un diálogo interdisciplinario entre médicos y filósofos, pero alrededor de estas mesas también nos damos cuenta que tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Como decía como la doctora Fernanda de Blas, tiene que ser mucho más amplio. Creo que este tipo de eventos tendrían que serían mucho más accesibles si nos diéramos la oportunidad. Creo que es un trabajo que debemos hacer entre todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación también a participar en la mesa. Estuvo muy interesante y me encantó escuchar a mis compañeras y poder intercambiar con ellas en este momento. Muchas gracias. Gracias, igual me uno a los agradecimientos por invitarnos y qué buena iniciativa. Espero que la sigan haciendo y pues estaremos pendientes, ¿eh? Pues muchas gracias, bonita noche y estamos en comunicación. Muchas gracias por todo.